Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el curso de cuidados paliativos. Esta es la clase número 4, según creo que tengo entendido. Le voy a dar la palabra al doctor Serrano, que va a hacer la introducción. Buenas tardes, doctor Serrano. Buenas tardes, bienvenidos. Ya seguramente van a estar entrando algunos otros compañeros y colegas. Bueno, hoy vamos a seguir con el curso de cuidados paliativos a través de Alicia, la doctora Alicia Félix, y esta vez con María Elena Cavallo, que es enfermera, hizo un posgrado en cuidados paliativos y ha sido en la faz activa en el Hospital Protomédico y ahora está en el hospice. Así que, bueno, vamos a los casos nomás. Sí. Ahora, ya está habilitado el micrófono. Sí, ahí estamos viendo. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Estamos? Sí. Hola, Sí, buenas tardes. Sí. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo me llamo María Elena Cavallo. Vamos a dar síntomas del tema que me tocó a mí dar. Van a ser 2 encuentros. Hoy la primera parte y el mes que viene sería la segunda parte. Yo prefiero que dar el tema y después que vayan anotando las preguntas que después quieran hacer. ¿Puede ser? Bueno, empezamos. Síntomas, que es el tema. Tenemos que saber qué es un síntoma. Es lo que el paciente dice que siente. Es una manifestación subjetiva. Acá mucho tenemos que ver con lo que el paciente nos va a decir. Ahí entra la parte de la escucha con el paciente cuando es interrogado, prestándole atención a las manifestaciones que él hace. Los síntomas prevalentes en cuidados paliativos vamos a tener varios, como anorexia, ansiedad, apnea, caquexia, confusión, depresión y diarrea. Pero los más prevalentes en cuidados paliativos tenemos disnea, dolor, náuseas, prurito, vómito y constipación. Las características de los síntomas son varios. Pueden ser múltiples, intensos, multifactoriales, cambiantes, carácter multidimensional y con alta probabilidad de control. Tenemos los principios en el control de los síntomas. La E, es decir, la sigla es ETMA. E quiere decir evaluación, la segunda E sería explicación, manejo terapéutico, monitoreo y atención a los detalles. Ahora lo vamos a ir desglosando cada uno. Evaluación. Tenemos, en la evaluación, uno de los puntos es diagnosticar antes que tratar. Creer lo que dice el paciente, ustedes verán que está con un signo de admisión. Lo que nos dice el paciente en cuidado paliativo es las manifestaciones que ellos manifiestan. Por eso en la evaluación hay que tener un panorama abierto del paciente en el lenguaje y también en la forma que él nos puede manifestar los distintos síntomas. El examen físico selectivo, los factores psicosociales y espirituales, ese es otro factor muy importante en cuidados paliativos, que lo vamos a ir también viendo más adelante. Efectos sobre la funcionalidad y autonomía, interferencias sobre el sueño y descanso, significado para el paciente y su familia, otro factor importante en cuidado paliativo, revisión de la analgesia previa y registro en historia clínica. Diagnosticar antes que tratar, fundamental, porque
no es solamente tratar un síntoma sin saber cuál es la causa de ese síntoma. Al saber la causa vamos a tener más facilidades para poder tratar. ¿Cuál es la causa más probable del síntoma? El cáncer por sí mismo, el tratamiento implementado, las situaciones relacionadas al cáncer y las patologías concurrentes. Esas son las causas más probables de los síntomas en cuidados paliativos. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico subyacente? Dice que aun cuando la causa del síntoma sea la neoplasia, el mecanismo por el cual se produce ese síntoma puede variar. ¿Cuál es el impacto del síntoma en la vida del paciente? Implica evaluar no solo la intensidad del síntoma, sino cómo afecta la calidad de vida del paciente. Lo que acá tenemos que ver, que siempre está en cuidados paliativos, es que la mejor calidad de vida que le podemos brindar al paciente hasta el último minuto que compartimos con ese paciente. ¿Qué tratamientos ya se han implementado para esos síntomas? ¿Qué respuesta hubo? La ayuda en la planificación terapéutica. La estrategia de la evaluación tenemos. Yo voy a poner todas para que ustedes vean. Es PQRST. La P que provoca y palia, es decir, que precipita y que alivia las características del dolor, el mecanismo fisiopatológico, la radiación, dónde se localiza y hacia dónde se irradia ese dolor, la intensidad, la utilización de las escalas, que ya la vamos a ver también, la temporalidad, desde cuándo tiene ese dolor. ¿Qué tipo de dolores son? El paciente, ahí se ponen cosas que pusimos que dicen, ¿qué nos dice el paciente? Dice, siento atrás de la pierna como quemazón y me duele hasta el roce de la sábana. Estas son cosas que van diciendo el paciente de los síntomas que va teniendo, del dolor que tiene y cómo se manifiesta en ellos. Nunca tienen una exactitud ellos. Entonces ahí interviene el médico o la enfermera para poder ver cómo solucionar ese síntoma. La explicación, que es el otro. ¿Cuál es la causa probable? ¿Cuáles son las acciones terapéuticas que se van a dar? Y disminuir la incertidumbre, paciente y familia. Ustedes van a ver que ven siempre paciente y familia, porque en cuidados paliativos se trabaja tanto con el paciente como con la familia, que cumple un papel muy importante. La familia y también los cuidadores, que siempre va a haber un cuidador principal. El manejo terapéutico, que es el otro punto. El manejo terapéutico sería corregir lo corregible. Acá es, por ejemplo, cuando el paciente, bueno, tiene un cáncer, pero, por ejemplo, tiene un derrame pleural. Nosotros vamos a corregir ese derrame pleural, que sería lo corregible, mientras que el otro ya está instalado. El tratamiento no farmacológico, el tratamiento farmacológico individualizado y simple. El tratamiento farmacológico tiene que ir siempre acompañado con el farmacológico que va a ayudar a los síntomas a disminuirse. La escala analgésica tenemos 3 niveles. El primer nivel, que es el dolor leve, que lo vamos a ver en la escala después, pero yo le voy a dar la escala analgésica o de la OMS, que son del 1 al 2, por ejemplo, cuando es en números, en la cual ahí van a estar los AINES como el diclofenac, el ibuprofeno, paracetamol.
Tenemos el segundo escalón, que es el dolor moderado de 5 a 7. Ahí van a entrar los opioides débiles como el tramadol. Más el primer escalón. Siempre va a ir un AINE. El tercer escalón es cuando tenemos el dolor severo, que ahí vamos a tener los opioides fuertes, que ahí tenemos ya la morfina, la metadona, el fentanilo, y siempre ayudando con un AINE. La cuarta escala van a ser las intervenciones que se van a realizar. También se van a utilizar coadyuvantes, como, según el tipo de dolor, como va a haber anticonvulsivantes, corticoides, antidepresivos. Acá viene una parte importante también en todo esto. La atención a la familia más el soporte emocional y la comunicación. La comunicación en cuidado paliativo es muy importante, tanto sea con el paciente o con la familia. El soporte emocional a su familia y al paciente y la atención a la familia. Cuando se agrega un nuevo fármaco a ese tratamiento sintomático, hay que tener varios puntos en cuenta. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? ¿Cómo va a ser monitoreado ese tratamiento? ¿Cuál es el riesgo de efectos adversos al hacer otro tratamiento o agregarle a ese tratamiento otros medicamentos? ¿Cuál es el riesgo de interacción medicamentosa? ¿Es posible continuar con alguna de las prescripciones previas o tengo que hacer una prescripción nueva? El tratamiento no farmacológico, que era lo que habíamos visto que era que ayudaba al tratamiento farmacológico, acá lo tenemos, que es el soporte psicológico. Me pasé. Ahí está. El soporte psicológico, las distintas ayuda pastoral, sea de la religión que profese el paciente y la familia, arte terapia, que es una de las cosas que el paciente en un dibujo puede volcar mucho lo que a él le pasa psicológicamente, a él y a su familia. Y bueno, las otras alternativas que tenemos de no farmacológico. El monitoreo dice, determinar eficacia de las intervenciones que vamos a hacer, el monitoreo continuo de los síntomas, a ver si va a haber una mejora o empeora la situación del paciente, los efectos adversos del tratamiento, puede ser que algún medicamento no sea el correcto que se pone nuevo del tratamiento, la valoración del estado general del paciente, la revisión de la planificación que hicimos, reevaluar los recursos. La otro ítem es atención a los detalles. Tenemos que garantizar la eficacia, hacer el consejo escrito, educación al paciente y familia, adelantarnos a lo que puede pasar y fármacos profilácticos. Acá también la educación al paciente y familia es muy importante en el acompañamiento del paciente. Yo puse morfina como mitos dentro de todo lo que estamos en cuidados paliativos y entran en los síntomas, tanto sean en el personal de salud y en el paciente y su familia, porque lamentablemente en el personal de salud también tenemos el mito de que, bueno, ya le están dando morfina, ya se va a morir o le va a hacer mal porque ya está mal el paciente. No es así, son mitos que todavía siguen. Por ejemplo, en el personal, muchas veces dice, bueno, dan morfina porque ya llegó a lo último, van a adelantarle la muerte, va a ser adicto al paciente.
puede producir efectos secundarios indeseables. Eso es lo que decimos el personal de salud. Y en los pacientes en familia es otro mito más fuerte, yo pienso, que significa, bueno, se va a morir pronto, es lo último que le estamos dando ya, no lo va a poder tomar, es como que uno le indica morfina y piensan que, bueno, ya está, se murió. Y no es así. Bueno, mitos de la morfina, la tolerancia, los pacientes oncológicos, generalmente pacientes oncológicos aumentan el avance de la enfermedad y se van dando distintos morfinas, la dependencia física, que esto es la morfina es como cualquier otro medicamento, por ejemplo como los corticoides, que no es que se va a sacar de un día para otro, si se tiene que ir disminuyendo la dosis. Después está la adicción o dependencia psicológica, la depresión respiratoria, que dando una dosis correcta no sucede. Y si hay más dolor, se aumenta la dosis. La dosis de morfina no tiene techo. El otro día en una teleclínica que nosotros hacemos con Palion y un grupo de distintas partes del país, se hacen teleclínica cada 15 días. Una paciente que tenía un sarcoma de piel llegó a 960 miligramos día. Así que no tiene techo la morfina. Los analgésicos opioides, los efectos adversos, los iniciales pueden tener vómitos, náuseas, somnolencia, mareo. Ocasionales puede ser sequedad en la boca, sudoración. Y el continuo es la constipación. Siempre cuando empezamos empiezan los médicos a recetar opioide, siempre tiene que ir la receta del opioide más la receta de un laxante. Generalmente se da lactulón 10 centímetros cúbicos cada 8 horas, si no da efecto, se intercala con agarol. Pero opioides, laxante. El inicio del tratamiento sin opioides se puede dar de 5 a 10 miligramos cada 4 horas vía oral. Las dosis de rescate pueden ser tanto del 50 o el 100% de las dosis. Y si recibe por el segundo escalón, se da 10 miligramos cada 4 horas vía oral. Esto hay que monitorearlo, es decir, las primeras 24 72 horas, para ir viendo los efectos que puede ir produciendo. Las distintas formas farmacéuticas que tenemos de la morfina. Las dosis equivalentes según la vía de administración, tanto las que más usamos son la vía oral, subcutánea y endovenosa. La subcutánea es una vía muy buena para la morfina que a veces no se la tiene en cuenta y en cuidados paliativos es importantísimo. Las diluciones de la morfina, vamos a encontrar morfina al 2 por 1000 y al 2%. Esto después se les puede quedar a ustedes, se los mandamos para que lo puedan tener como un machete. ¿Okay? En gotas, en solución común. Cuando se prescriben opioides, se deberá interrogar sobre los hábitos intestinales previos y actuales del paciente, advertir al paciente y su familia sobre la constipación, que es lo que yo le decía, que cuando se receta morfina o otro opioide se da laxante para prevenir la constipación,
En pacientes internados, evaluar diariamente la catarsis, aumentar la ingesta de líquido, que eso también favorece para la constipación, para no tener constipación, prescribir laxantes, y si hay cólicos intestinales, que puede llegar a pasar, también se va a variar la dosis y se van a intercalar los laxantes. Los instrumentos terapéuticos en cuidados paliativos, el control de síntomas es importante, el soporte psicosocial y espiritual, favorecer la comunicación y tener un equipo interdisciplinario. Todos los ítems son importantes. El control de síntomas para que el paciente tenga una mejor calidad de vida, el soporte psicosocial y espiritual, también para estar por su familia y el paciente. La comunicación en cuidados paliativos es otro punto muy importante, en la cual hay que tratar de provocar comunicación tanto con el paciente, es decir, la comunicación puede ser verbal o no verbal. A veces el paciente con una mirada nos va a decir más que hablando. Y tener un equipo interdisciplinario. Si no trabajamos en equipo en cuidados paliativos, no hacemos cuidados paliativos, porque tiene que intervenir la psicóloga, la asistente social, la enfermera, la médica, para poder darle lo mejor posible al paciente. Uno de los síntomas más dentro de todo lo importante es el dolor. Ceci Elizondo, que fue una pionera de los cuidados paliativos, dice que cuando no es aliviado es capaz de convertirse en el centro de la vida del ser humano. Nosotros cuando tenemos un pequeño dolor nos parece que tenemos un mundo. Imagínense un paciente en cuidados paliativos que va a tener varios síntomas y que este síntoma del dolor es el que más, uno de los que más prevalece. ¿Qué es dolor? Se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño celular real o potencial. Sufrimiento es otra cosa, por eso lo puse. El sufrimiento es la sensación motivada por cualquier condición que someta a un sistema nervioso al desgaste. El sufrimiento puede ser por causas físicas y emocionales, y siempre consciente. Dolor. Más del 80% de los pacientes con cáncer presenta dolor en fases avanzadas. Más del 50% es de intensidad moderada a grave. Es el síntoma más temido y el gran impacto en la vida del paciente. El síntoma porque al tener dolor el paciente va a estar mal por más que lo acomodemos, que lo sentemos, que le demos todo lo que queremos, pero es el dolor que más lo desgasta al paciente. Y tiene un impacto muy grande en la vida del paciente. Se puede aliviar más del 90% de los casos. Factores que modifican la percepción del dolor. Dolor físico, la enfermedad, el tratamiento, los síntomas, el insomnio, la debilidad, la disnea, la fatiga. La depresión, la pérdida de la posición social, el rol familiar, los sentimientos de impotencia, la alteración de su imagen. Esta parte de la pérdida de la posición social es dado que, por ejemplo, el paciente fue el que siempre mantuvo su familia y ahora no lo puede hacer, es como que ocupa otro rol dentro de la familia, y la imagen corporal es muy importante. Nosotros tuvimos un paciente, por ejemplo, que él cuando estaba bien, que no estaba enfermo, era un paciente que siempre estaba muy elegante, en el verano estaba siempre muy bronceado. Cuando él empezó su imagen a estar delgado,
bueno, tenía otras cosas, no dejaba que sus amigos vinieran a verlo, porque no querían que vean cómo había su cuerpo de mejorar. La ansiedad, miedo, ir al hospital, al dolor, a la muerte, la preocupación por la familia, cómo va a estar esa familia que él no puede llevar, porque a lo mejor es la persona que mantenía a toda la familia y ahora no lo puede hacer. Cambia toda su estructura, su organización que tenía con la familia. El enojo, el retraso en el diagnóstico, las dificultades en la comunicación con el equipo de salud, los fracasos terapéuticos, los problemas burocráticos, el abandono de la familia. Clasificación del dolor. Según la intensidad lo vamos a tener leve, moderado y severo. Según la temporalidad lo vamos a tener agudo y crónico. El crónico lo vamos a incluir en el oncológico. Los distintos, según el mecanismo fisiológico, vamos a tener el dolor nocesitivo, que es producido por la estimulación de los receptores, si tenemos el dolor somático y el dolor visceral. El somático es un dolor sordo, continuo y bien localizado. Va a estar en piel, hueso y parte blanda. El dolor visceral va a tener, probablemente va a ser profundo y opresivo. Infiltración, compresión, tracción, distensión, isquemia de las vísceras pélvicas, abdominales y torácicas. Después tenemos el dolor neuropático, que es la sensación anormal, el hormiguero, el quemazón, y está producido también del sistema nervioso a través de las raíces nerviosas. El dolor. Las escalas, tenemos la escala con las caritas, es decir, que se le dice al paciente que trazar una línea, y bueno, esa línea va a marcar un punto, nosotros la medimos con esas caras, y de acuerdo a la carita que nosotros podemos calcular, que él marca, vamos a ver qué tipo de dolor tiene. Ahí está, sin dolor, dolor leve, moderado, severo, dolor muy severo, máximo dolor. La intensidad se mide con escala a través de los colores. Leve, moderado, severo. Acá tenemos la misma, la escala que anteriormente yo le había dicho, que de acuerdo a los dolores se va medicando con los distintos fármacos. La misma que vimos anteriormente. Tipo de escalas, según el color, las caritas, y también de acuerdo al color los valores se puede dar. ¿Cómo llegan nuestros pacientes? Llegan sintomáticos, cansados de todo lo que han pasado ya, asustados, desorganizados, necesitan la ayuda urgente. Recordarse que llegan a cuidados paliativos cuando ya todos los tratamientos se han hecho y que tenemos que hacer es paliarlo al paciente, es decir, darle la mejor calidad de vida. Acá, ¿qué vamos a tener? Bueno, ahí se fue la cosa. Bueno. ¿Qué tenemos? Dolor total. ¿Qué es dolor total? No todos los pacientes tienen dolor total, pero yo te diría que más o menos un 80% de pacientes tiene dolor total. ¿Qué es el dolor total? Es cuando intervienen los 4 puntos importantes. Los síntomas físicos, los sociales,
psicológicos y espirituales. Los físicos, dolor, náusea, boca seca, disnea, constipación. Social, preocupación por la familia, la economía, la pérdida laboral, la posición social, el rol de la familia que él tenía, el abandono que siente. Lo psicológico, el enojo, por el diagnóstico que le dieron, por cómo va alterando su imagen. Y el espiritual, la palabra que primero dice, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué permite Dios que suceda? Del Dios que tenga, del Dios que crea. ¿Cuál es el sentido de esto que me pasa? ¿Tienen significado en mi vida? Para que nosotros hablemos del dolor total, tiene que estar los 4 puntos. Si no existe uno de estos puntos, no hay dolor total. Ese es un trabajo que se hace interdisciplinario, porque ahí va a intervenir la psicóloga, la asistente social, la enfermera, el médico. Y esto, para que nosotros podamos saber si es un dolor total, también entra la comunicación, que es otro de los puntos importantes para cuidado paliativo. La palabra ¿por qué me pasa a mí? Es muy seguido lo dicen. Y a veces hay que decir ¿para qué me pasa a mí? Yo le voy a contar mi experiencia para que no sea tan monótono esto. Yo tuve cáncer de mama y yo me lo pregunté, ¿por qué me pasa a mí? Y bueno, toda una revés, mal, porque no decía por qué a mí, porque no le pasa a otro. Y con el tiempo pensé ¿para qué? Y supe para qué. Con el tiempo me invitan a una charla de tanatología, ni sabía lo que era eso. Bueno, fui. Y ahí empecé a interiorizarme de esto. Entonces, bueno, yo lo tomo que como yo tuve cáncer de mama, pero ¿para qué fue? Para ayudar en el hospice, para estar en el hospice. Porque si yo no lo hubiese tenido o no me hubiesen invitado a esa charla después de que yo había pasado todo mi tratamiento, no hubiese venido acá. Entonces yo lo busqué por esa parte, por el paz. El dolor total, que es de lo que habíamos hablado, para brindar la mejor calidad de vida posible, trabajar conjuntamente con el huésped de familia y equipo a través de un abordaje multidimensional, trabajo interdisciplinario, el confort como prioridad y comunicación e información. Cuidado integral. Fíjese, trabajar conjuntamente con huésped, familia y equipo. La familia cumple un rol muy importante porque va a ser a veces la comunicación con el paciente. El paciente generalmente se da mucho, pero a veces la familia nos cuenta qué problemas tiene que el paciente no nos quiere decir. Y ahí con eso se va trabajando para poder solucionar muchos problemas que trae ese paciente. El alivio del dolor, el tratamiento efectivo, conocimientos de técnicas, relación, médico, enfermero, paciente y familia. ¿Qué cosas no se deben hacer? Juzgar el dolor del paciente que dice que tiene, porque a veces dice, ya le coloquemos la morfina, no puede ser que tenga dolor. El paciente dice que tiene dolor, tiene dolor. Decir que es lógico que le duela, tampoco hay que decirlo. Dar placebo, decir que es imposible que le duela porque el anestésico ya le fue dado. Decir que no se puede subir la dosis. No se le tiene que decir al paciente, aparte las dosis se pueden subir. Y decir que ya no se puede hacer nada para aliviar el dolor, eso no. Bueno, yo le voy a dar
soy enfermera, entonces le voy a dar actividad específica de enfermería. Valorar el dolor, credibilidad del paciente, colaborar conjuntamente con el equipo, dar una administración correcta de la medicación indicada, establecer una comunicación con el paciente y la familia. La enfermería está a las 24 horas, el paciente a veces no duerme y quiere hablar, y ahí se puede saber muchas cosas de qué le pasa al paciente, y que no, a lo mejor no se anima a decirle al médico también o a alguno de los integrantes. Reducir el estímulo doloroso siempre que sea posible, alterar la percepción del dolor, adoptar medidas complementarias, evaluar, documentar y registrar los resultados. Eso es importante, ya que nosotros al estar las 24 horas, cuando viene el otro día el médico, nosotros lo tenemos que llamar por alguna descompensación que tiene el paciente, le tenemos que dar la información desde la mañana hasta la otra de la mañana, pero puede ser que el paciente se descontrole uno de los síntomas. Durante la madrugada tenemos que tener todo registrado durante 24 horas. Es fundamental. Aquí le dejo una frase de Cecil Son, que dice: tú me importas por ser tú, importa hasta el último momento de tu vida, y haremos todo lo que está a nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también a vivir con dignidad hasta el último día que mueras. Gracias. Doctor Serrano, si quiere hablar, doctor, está silenciado. No veo preguntas hasta ahora. Si alguien quiere hacer preguntas, puede hacerlo por el chat o puede levantar la mano para darle audio y le Hola, habilitamos. buenas noches. Hola Alejandra, ¿qué tal? Hola Arturo, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. Bueno, me alegro. Quería hacer un comentario de una partecita de la charla. La Cuando- doctora Alejandra Besone, para los que no la conocen, también nos ayuda a coordinar estos webinarios. Perdón. No me presenté, estoy de alumna hoy. Ah, bueno, dale. No, que me parece interesante aportar que cuando hablaba de los mitos de la morfina, mi experiencia y mi visión, yo trabajo mucho con la gente mayor, y desde el lado de la familia veo más que sienten como un alivio cuando llega el horario de darles la morfina al paciente, porque saben que eso les va a calmar el dolor a su familiar querido, más allá de lo que uno cree que ya es pueda creer que es la última opción o que es el final y demás. Pero yo tengo esta percepción, que la familia siente que no importa, que lo importante es calmarle, si es que son sus últimos días y demás. Lo importante y lo que prevalece ahí es calmarle el dolor a su familiar enfermo. Quería hacer esa observación. Sí, está bien. Yo no quiero decir que no toda la gente no la acepta la morfina. Yo di como un pantallazo general de lo que pasa, pero como dice usted, doctora, me parece correcto. Hay gente que realmente sí espera que le toque el horario para saber que el familiar va a estar más calmado. Parece bárbaro, sí, coincido. Bueno, muchas gracias. Sí, generalmente son etapas, ¿no? Los prejuicios son antes de la utilización y son mundanos, qué sé yo, la gran mayoría de la gente era tal cual lo decías, María. Todos piensan de que se va a morir antes, que le va a dar un paro respiratorio, que va a ser adicto, qué sé yo, que se va a constipar, cuando en realidad le mejoran la calidad de vida increíblemente. El tema de las adicciones no es así, porque se da sin duda, no es negarlo, pero tengo pacientes que tienen la columna destruida por artrosis, que los analgésicos comunes no andan, y están con una dosis nocturna de morfina, pero perfectamente bien, y hace 2 años. O sea, porque no había otra cosa. Entonces,
en realidad nosotros en la facultad nos mistifican mucho la adrenalina y la morfina. Y en realidad uno tiene que naturalizarlo y utilizarlo cuando corresponda, teniendo en cuenta los efectos secundarios y todas estas cosas, ¿no? La constipación, la sequedad de mucosas, a veces las alucinaciones que suelen ocurrir, pero yo me quedé sin palabras porque a lo mejor lo único para comentarte desde mi lugar de trabajo es que muchas veces hemos tenido que asistir pacientes solos, desde lo médico, a veces el médico y enfermera, y alguna vez el sacerdote o el pastor, porque no teníamos psicólogo, no tenemos asistente social todavía en el pueblo. Entonces, a veces uno tiene que duplicarse y ampliar esa capacidad de percepción a todas esas otras áreas que vos comentabas, ¿no? Digamos que el básico de cuidados paliativos, que eso nos dijeron también nosotros cuando nosotros hicimos el posgrado, es la enfermera y médico. Hay un equipo que sería el correcto de que tengamos todo el equipo, el psicólogo, enfermera. Nosotros, por suerte en el hospital lo tenemos, pero con una enfermera y médico sería el equipo básico. Y hemos tenido enormes resultados, muy buenos, con una gran contención. Incluso a veces hemos necesitado apoyo espiritual y que justamente el pastor que está ahora de la iglesia protestante de Río de la Plata en Esperanza, que es Bustiazo, que es un flor de tipo, más que pastor, es un flor de tipo, en un momento nos sostuvo porque tuvimos un año como de 18 pacientes terminales, muchísimos, porque habitualmente son 5, 10, 3, y esa vez fue muchísimo, y él nos hizo el aguante de una manera espectacular, ¿no? Poniéndonos un poco, digamos, los patitos en línea. Nos ayudó muchísimo. Y por eso es que yo soy católico, tengo excelentes relaciones con los sacerdotes, pero justo el que estaba aquí no tenía cuero, agallas para estas cosas, porque pasa con muchos médicos también. Una de las cuestiones importantes de los cuidados paliativos, que lo dice la escala de, no me acuerdo ahora el nombre, cuando uno califica al paciente, es que si el médico no tiene competencias o no se siente capacitado, no tiene posibilidades de seguirlo, lo tiene que expresar libremente y buscar otro médico que se haga cargo de ese seguimiento. Entonces, porque no todos estamos en condiciones, a lo mejor manejamos muy bien el tema, pero justo estamos pasando por una crisis existencial y ese no vamos a poder ayudar. Entonces, saber decir que ahora no puedo, eso es importante. Yo creo que además del equipo, más allá de que esté o no esté el equipo, lo importante que ustedes, y te digo ustedes porque yo lo he podido vivir en Santo Domingo cuando fuimos por algunos casos que hemos compartido, Arturo. Sí. Sé de la experiencia que vos tenés, del tiempo, de la escucha y de todo lo imposible que haces por acompañar. Lo ideal sería que no tuvieras tanto y que tuvieras el equipo, pero no lo tenés. Y esa es la importancia del médico o la enfermera que esté, o el enfermero que pueda dar lo que tiene de sí para que tanto el enfermo como la familia pueda comunicar todo lo que tiene adentro, ¿no? Porque muchas veces el dolor surge, por ejemplo, en momentos de insomnio, pero porque está solo el enfermo, siente que está más y se hace más fuerte el dolor, pero no porque es tanto el dolor físico, sino también espiritual y emocional, ¿no? Y esas cosas son importantes de tenerlas en cuenta porque lamentablemente en la vorágine que vivimos, cuando se está en un consultorio, se escucha muchas veces, lamentablemente, se escucha poco al enfermo. Sí, O sí. también
a la familia. Y esto no ocurre en estos casos, ¿no? Yo al menos lo experimenté cuando he estado con vos en el lugar allá en Santo Domingo. Sí, 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 tratamos de hacerlo lo mejor posible. Y es cierto eso, una de las peores cosas que le pasa al paciente es la soledad. Que pueden haber 3 personas en la habitación, pero se siente solo, entonces hay que ver de qué manera uno lo puede estar ayudando en esas cosas, ¿no? Sí, sí. Em, y uno tiene que tener disponibilidad de tiempo, fundamentalmente, porque el llamado puede ser a cualquier hora y uno tiene que dar respuesta. Sí. Pero ha sido tremendamente claro y fantásticamente lograda todo esto de las definiciones, ¿no? Porque es diciendo lo que decía Alejandra, que los pacientes piden que le pongamos la morfina es para evitar el sufrimiento. O sea, que es una cosa que se repite también cuando ya está establecido, que ya el paciente es terminal y demás, y me acordé, son las etapas de Buchmann las que yo decía, pero cuando es así, lo primero que nos piden es que el abuelo no sufra o que la mamá no tenga sufrimiento. Y en eso me pareció fantástico esto de lo social, lo psicológico, lo ambiental, todos los parámetros que uno tiene que tener en cuenta como para hablar de ese dolor total que comparto con María Elena. La gran mayoría de los pacientes lo terminan padeciendo en algún momento. Doctor, hay una pregunta ahí, no sé si la quiero leer o si la leo yo. Está en el chat. Buenas tardes, dice Oscar Casalini. ¿Qué otro analgésico, además de la morfina, utilizan en el tercer escalón? No. Por lo general, después de la morfina, si no llega a ser el efecto deseado, se usa metadona. En realidad yo diría que uno utiliza lo que tiene a mano. La Sí, morfina se ha aparte. popularizado y es lo que uno tiene. Yo he usado meperidina. Con metadona no tengo experiencia a pesar de que ahora está en las escalas y el LIF lo está produciendo. Tengo entendido de que Sí. lo producen y se puede conseguir, pero por ejemplo, las formas orales de morfina son muy prácticas. Lo que decías, la vía subcutánea es fantástica. Uno coloca un butterfly, una mariposa, en el abdomen y la puede administrar la misma familia cuando tiene dolor, porque otra cuestión importante es correrse un poco de eso de tiene que ser cada 12 horas. A veces el paciente tiene necesidades que uno tiene que salvar en un determinado momento, entonces el asesoramiento y el acompañamiento de la familia hace mucho bien a eso como para que lo puedan adelantar o atrasar un poquito si está mejor, ¿no? La vía subcutánea en eso es fantástica y dura unos cuantos días y es muy práctica y tiene tiene un poquito más de latencia que la vía intramuscular, pero cuando se usa así de manera sostenida es efectiva. En el próximo encuentro está en una partecita que se habla de vía subcutánea también. Ah, perfecto. Inclusive a veces, que es también todo un dilema que nos planteamos en estadios muy terminales, si hidratamos o no hidratamos al paciente y demás, y a veces no tiene vía. La vía subcutánea es fantástica para eso y admite hasta 2 litros por día. Sí, sí. Y se pueden pasar un sinnúmero de fármacos también por esa vía. Metoclopramida, Sí, eso también lo vamos a ver. metacina. Así que, bueno, no me adelanto entonces. Nos dice que muchas gracias. Gracias. Las gotas de morfina también son bastante prácticas
y hay un montón de formulaciones comerciales que el PAMI, las obras sociales y el PAMI las entregan de manera gratis y no hay límites con respecto a la cantidad de ampollas de morfina que puedan utilizarse. Pero, por ejemplo, la morfina en jarabe no está en formulación comercial, solamente la preparan en el laboratorio industrial farmacéutico, y las gotitas en algunas farmacias, que tienen una concentración más alta. Ahí había leído que una gota tiene Una gota 1 miligramo. miligramo. Y el gel no lo conocía, reconozco que no lo conocía, que decía por ahí en una de las diapos. Gel. De todas maneras, una buena contención, unos buenos mimos, tomar la mano, demostrar ternura, eso ya reconforta bastante y ayuda bastante a la hora del dolor. El estar, a veces solo con estar, le ayuda al huésped, bueno, o al enfermo, nosotros le decimos huéspedes acá, el saberse acompañado. Si no está la familia, con la enfermera, con el voluntario, con el médico, y eso lo alivia internamente y físicamente. Sí. Sí, porque no olvidemos que el dolor tiene muchas vías, ¿no? para poder actuar. Entonces hay que bloquearla desde el afecto. Exacto. Bien, muy linda charla. No veo otras preguntas. No, Será hasta tengo la más próxima, preguntas. entonces. La próxima es el 15 de octubre, ¿puede ser, no es cierto, doctora? No, dijimos no. que la habíamos cambiado, Arturo, porque yo no voy a Está estar. cambiado. Mariana Bueno. tenía la fecha. Le vamos a Bueno, mandar un correo le estamos notificando. avisando a todos. Sí, me parece que era el 27. No. Sí, me parece que sí. Si es viernes puede ser 22 o 29. Bueno, tendríamos que ver la disponibilidad. Les vamos a mandar un correíto a todos, Sí. así que por favor Sí. estén atentos, porque Creo que cambiamos estaba la fecha. ocupado. Sí, Me yo parece no que lo era para un anoté, miércoles. y hoy me olvidé de preguntarle a Mariana. Bueno, nosotros les avisamos, no se hagan problema. A los alumnos les decimos. Perfecto. Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos Gracias, viendo. Gracias a María ustedes. Elena, muy lindo. Gracias. Bueno, Bueno, Mónica, adiós. Alejandra, chao, hasta luego. Buen fin de. Chau, chau. Alicia, que lo pasen lindo. Chao, hasta luego. Gracias. Adiós, gracias Guido.